es historiador, y me decía, creo que aquí en la provincia de Alicante no acaecieron grandes sucesos como pudieron suceder en otros sitios, como en Madrid, en Zaragoza, etcétera, ¿no? Ni grandes batallas, sí, hubo alguna en Castalla, pero no hubo ninguna tan importante como la de Bailén, etcétera. Pero mira a ver si puedes, por favor, investigar en algunos archivos y en algunos sitios, a ver si para el 2 de mayo del 2008, para el Bicentenario, podemos sacar algún reportaje conmemorativo. Bien, me puse manos a la obra enseguida, y para allá, para el mes de marzo, cuando finales de febrero, 1 de marzo, cuando me reuní con él en su despacho, perdón, y le llevé lo que hasta entonces había conseguido, investigado, recopilado, no solamente a través de la bibliografía, que es verdad que no hay mucha o no había mucha sobre la guerra de la independencia por estas tierras alicantinas, de lo que había sucedido entonces, pero bueno, había que repasar todas las crónicas de aquella época, lo que contaban los historiadores, y luego de la labor de investigación en los archivos municipales, sobre todo, de casi todos los municipios, por lo menos los más importantes, de la provincia de Alicante, y de los distintos archivos nacionales, regionales, etcétera, etcétera. Juan Ramón se llevó las manos a la cabeza y me dijo, hombre, esto no es para un reportajito, esto da para un suplemento especial de por lo menos 50 o 60 páginas, porque efectivamente y sorprendentemente, tanto para él como para mí mismo, resultó que sí que habían acontecido bastantes hechos y muy interesantes en la provincia de Alicante durante la Guerra de la Independencia, desde el año 1808 hasta finales de 1813, principio de 1814. Habían sucedido cosas muy interesantes. Lo que pasa es que algunas de ellas pues estaban olvidadas, y a algunas otras no se le habían dado la importancia que requería, ¿no? Y como fruto de eso, pues fue un reportaje, un suplemento del diario Información del 2 de mayo del año pasado, de 56 páginas, quiero recordar, y que luego se recopiló en un libro que publicó Editorial Club Universitario, que es el que ustedes tienen aquí. Prácticamente es el mismo texto el que salió en el diario Información, el del libro, con alguna adición, producto de algún intercambio epistolar que tuve con el historiador Vicente Ramos, de algunas cositas que yo contaba en el suplemento y que él quiso concretar y que yo al final pues incluí en el libro. Bien, en la guerra de la independencia aquí en Alicante, en aquel entonces no existía la provincia de Alicante como tal. La provincia de Alicante que nosotros actualmente conocemos se constituyó unos años más tarde, en la década de los 30 del siglo XIX, pero para dar un conjunto de hechos de lo que había sucedido en lo que ahora se conoce la provincia de Alicante, empecé por plasmar, como ha dicho muy bien Juan Carlos en la presentación, los hechos de manera cronológica, desde la llegada de las noticias de la sublevación el 2 de mayo en Madrid hasta el fin de la guerra. Hay que decir que aquí, por ejemplo, en la provincia de Alicante, muy poca gente sabe que los últimos coletazos de la guerra, incluso después de que Napoleón se dirigiera a Fernando VII para decirle te voy a reincorporar al trono y aquí se acaba la guerra, que fue a finales de 1813, pues todavía 20 días después aquí estábamos en guerra, no aquí en Novelda, pero sí en la provincia de Alicante, concretamente en Denia. Denia fue el último baluarte francés que se rindió, y ya digo, se rindió incluso 20 días después. Es como la historia de, salvando la distancia, de los últimos de Filipinas. Ustedes recordarán que la historia de los últimos de Filipinas, que había acabado la guerra, y sin embargo en aquel cuartel los soldados españoles todavía no se negaban a rendirse porque no se creían que había acabado la guerra y que se pensaban que los filipinos les estaban engañando. Bueno, pues con los franceses ocurrió algo parecido en Denia.
después de 6 meses de asedio brutal por parte de la guerrilla y el ejército español, el comandante Bring, francés, al final se rindió pero resistió hasta el último momento pensando que no era verdad que había acabado la guerra. Le habían lanzado periódicos en donde se anunciaban que se habían rendido las tropas francesas en los castillos de Pamplona, de Peñíscola, etcétera, etcétera, que el mariscal Suchet había perdido la batalla de Vitoria. Sin embargo, ellos pensaban que todo era una artimaña de los españoles y que no era verdad. Bueno, pues eso que ha ocurrido en Denia, sí, en Denia los dianeses lo conocían un poquito. Existe algún libro interesante al respecto, como escrito por un contemporáneo de aquella época, Mosén Francisco Palau, se titula El Llobarro. Entonces, hay cosas como esa que los alicantinos de hoy, los habitantes de esta provincia de hoy, la inmensa mayoría no lo conocían, incluido yo no lo conocía esa historia hasta que me puse a investigar. Pues como eso, muchas otras cosas. Las batallas de Castalla, que no llegaron a ser de la gran envergadura e importancia de Bailén, pero que sí que fueron muy importantes para cómo los hechos, cómo se sucedieron en los años críticos de 1812 y 1813, sobre todo aquí en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante, no solamente en la provincia de Alicante, sino en lo que es ahora la Comunidad Valenciana, pues no sé la relevancia de aquellas batallas, ni el carácter que tuvo tan violento y tan duro, tampoco eran muy conocidas. Es verdad que en Castalla sí que eran conocidas. En el año 2005 se habían recreado esas batallas, habían venido gente de todo el mundo, de Estados Unidos, de Rusia, de Inglaterra, de Francia, a participar, cerca de medio millar de personas, a participar durante unos días en una jornada de recreación de esas batallas. Pero fuera de Castalla muy poca gente conocía la importancia de aquellos hechos. Bueno, pues investigando no solamente en los archivos locales, sino también en el archivo del Ejército, leyendo las memorias del mariscal Suchet, la memoria del mariscal Murray inglés, etcétera, etcétera, pues se va viendo la trascendencia de aquellos hechos que acaecieron aquí en la provincia de Alicante. La primera batalla en 1812, el 21 de julio de 1812, pues perecieron unas 2.000, entre 2.000 y 3.000 españoles, muchos de ellos en las calles de Castalla, y fue un tremendo varapalo para el ejército español. Y un error estratégico militar importantísimo del que entonces el general O'Donnell, que era el que dirigía entonces el ejército español en esta zona, porque si se hubiese esperado solamente unos días a que llegasen los refuerzos ingleses que estaban a punto de desembarcar en Alicante, pues seguramente el signo de la batalla hubiese sido distinto y la invasión francesa se hubiese recortado en el tiempo en la provincia de Alicante. Fue un error que pagaron, como he dicho antes, muy cruelmente soldados españoles, ingleses, portugueses en Castalla, sobre todo españoles. Bien, 9 meses más tarde, con ya el refuerzo que había llegado y desembarcado en Alicante, en agosto, en abril de 1813, se volvió a presentar otra nueva batalla entre el ejército napoleónico y el ejército aliado, español, inglés, siciliano, portugués. También se dice que en Castalla, y es verdad que en Castalla, en las afueras. Sin embargo, fue una batalla que duró varios días. Fue una batalla tremenda que se alargó varios días y que recogió varios escenarios. No solamente en Castalla. Castalla fue el colofón, fue el último y el más duro de las batallas. Pero en realidad empezó en Yecla, continuó en Villena, siguió en Villar y acabó en Castalla. Y en los ejércitos se cogieron un abanico, o sea, se alinearon y se enfrentaron en un territorio mucho más amplio de lo que es Castalla o la Hoya de Castalla. De hecho, la caballería española se acantonó incluso aquí en Novelda, parte de la caballería, para atacar al ejército francés. Fue